En las últimas horas, se han escuchado sirenas en Jordania y los ciudadanos estadounidenses han recibido una advertencia de la embajada para que permanezcan cerca de un refugio. También se activaron sirenas cerca de bases estadounidenses en Irak. Ahora, los estados del Golfo están en alerta. Israel está observando de cerca. Y el propio liderazgo de Irán enfrenta presión de los sectores más radicales después de que el presidente Pezeshkian y el ministro de Relaciones Exteriores, Arakchi, fueran atacados por leales al régimen debido a las conversaciones con Washington. Alex Schloss nos trae lo más reciente. Después de la advertencia del presidente Trump, el ejército estadounidense llevó a cabo una nueva ola de ataques dentro de Irán, dirigidos a defensas aéreas, sistemas de vigilancia costera, sitios de misiles y drones, capacidades navales y otra infraestructura militar a lo largo de la costa iraní. Washington dice que esta ronda fue más extensa que los ataques previos de represalia realizados durante el frágil alto al fuego con Teherán y que fueron en respuesta a los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. El presidente Trump ahora advierte que cualquier ataque adicional provocará una respuesta estadounidense mucho más contundente. Les acabamos de dar muy duro y digo que les pegamos 20-1. Cada vez que nos ataquen, nosotros les vamos a responder 20 veces. Y lo hicimos anoche. Hoy hicieron algo pequeño, pero en realidad fue una represalia por lo de anoche. De hecho, atacaron 3 barcos, no 2. Y cuando ellos atacan, nosotros respondemos con mucha más fuerza. Irán dice que los ataques estadounidenses violaron el memorando de entendimiento alcanzado con Washington. Y la Guardia Revolucionaria Islámica dice que respondió de la misma manera, adjudicándose la responsabilidad de los ataques a sitios militares estadounidenses en todo el Golfo. Sonaron sirenas en Bahrein. Kuwait dice que sus defensas aéreas estaban enfrentando misiles y drones, y Qatar emitió brevemente una alerta de seguridad antes de dar la señal de que todo estaba despejado. Sin embargo, Trump insiste en que Irán todavía está desesperado por llegar a un acuerdo, mientras que Qatar insta a las partes a implementar el memorando de entendimiento, destinado a mantener vivo el alto el fuego. Les queda muy poco y quieren llegar a un acuerdo con tantas ganas que llamaron hace un rato. Quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Simplemente no sé si merecen un acuerdo. No sé si van a cumplir el acuerdo. Ese es el problema. Al mismo tiempo, el liderazgo de Irán está enfrentando presión interna. Después de que los radicales atacaron al presidente Masoud Pezeshkian y al ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi en el funeral de Khamenei, acusándolos de traicionar al régimen por apoyar las conversaciones con Washington. Es una locura, la verdad. Es una locura. Israel también está observando de cerca. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz realizaron una consulta especial de seguridad. Y los funcionarios de defensa israelíes dicen que las fuerzas de defensa de Israel siguen en máxima alerta. Para la región, la pregunta ahora es si esto es otra ronda de presión antes de que se reanude la diplomacia o el inicio del colapso total del alto el fuego. Conmigo en el estudio para discutir más, el embajador Mark Regev, ex embajador israelí en el Reino Unido, así como ex asesor principal del primer ministro Benjamin Netanyahu, y también el analista de seguridad Yonko Lapin, presentador de Ross Handler Report. Señores, gracias por acompañarme en el estudio de i24 News English. Yonko, empecemos con los objetivos que hasta ahora sabemos que Estados Unidos ha estado atacando dentro de Irán. Sabemos que Irán está tomando represalias, atacando las llamadas bases estadounidenses en toda la región, pero realmente, ¿qué está considerando Estados Unidos para golpear al régimen en este umbral bajo sin realmente provocar una represalia más amplia por el momento? Sí, definitivamente. Irán está probando sus límites en su intento de reclamar la propiedad sobre Hormuz. Este ha sido el punto de fricción desde el momento en que se firmó este memorando de malentendidos tan profundamente defectuoso que algunos dirían que está fatalmente defectuoso. Mira, al final del día, estos objetivos no son una coincidencia. Vemos que CENTCOM básicamente está atacando de manera cada vez más amplia la capacidad de Irán para imponer su voluntad en el estrecho de Hormuz. La mayoría de estos objetivos están en la costa sur de Irán. Estamos hablando de estaciones de vigilancia por radar. Estamos hablando de misiles de crucero antibuque, de los barcos de la Guardia Revolucionaria que se usan para hostigar a cualquier petrolero que vaya por la ruta que los iraníes no quieren que tomen, que es por la costa de Omán. Quieren forzar todo el tráfico por la costa iraní y así pueden cobrar sus supuestos peajes y básicamente dominar el estrecho de Hormuz. Eso es lo que están tratando de hacer aquí. Y como resultado creo que están calculando mal. Han perdido una cantidad significativa de capacidades solo en los últimos 2 días. Pero creo que Estados Unidos, a pesar de los comentarios del presidente Trump, todavía quiere que este memorando de entendimiento tenga éxito
Desafortunadamente, sabes, creo que este memorando de entendimiento es muy, muy defectuoso, pero creo que todavía están interesados en que salga adelante y los iraníes también. Así que estamos viendo que se ponen a prueba entre ellos. Nadie sabe a dónde va esto. Bueno, embajadora Raghib, usted escucha al presidente y él dice que los iraníes todavía quieren llegar a un acuerdo, a pesar de lo que puedan indicar sus acciones. Se suponía que las conversaciones se reanudarían el 11 de julio. ¿Hay alguna indicación de en dónde se encuentra realmente la diplomacia en este momento? Así que creo que es importante que los espectadores entiendan que estamos en medio de un periodo de negociaciones de 60 días sobre lo que se supone que debe suceder después de esos 60 días. Y lo que vemos es que no hay un entendimiento básico sobre lo que se supone que debe suceder en el periodo interino, cuando todos pensaban que ya se habían alcanzado acuerdos. Y creo que este es el tema importante aquí. Siento cierto consuelo e incluso un optimismo cauteloso por la forma en que el presidente Trump está actuando. Porque él está diciendo que no están cumpliendo con el acuerdo del memorando de entendimiento donde se comprometieron. Irán se comprometió a mantener el estrecho de Hormuz abierto y a no interferir con el tráfico marítimo. Y sin embargo, hemos visto una y otra vez que los iraníes atacan barcos que, como acaba de decir Yakov, quieren pasar por el lado omaní del estrecho y así sucesivamente. Y básicamente me gusta la postura firme del presidente Trump. Les está diciendo a los iraníes que no pueden andar con juegos. Ustedes se comprometieron a esto, han incumplido sus compromisos y por eso, creo, vimos el lenguaje tan duro de Turquía cuando él estaba de visita para la cumbre de la OTAN. Él dice, ustedes, iraníes, hicieron un trato y no están cumpliendo con ese trato. Y Yakov también tiene razón, porque cuando se acaben los 60 días, ellos tendrán que hacer el trabajo pesado y discutir el programa nuclear. Si no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que están haciendo hoy y sobre lo que supuestamente ya se había acordado, ¿cómo va a haber confianza para tratar los temas realmente difíciles que son, por supuesto, el programa nuclear de Irán? Sobre este mismo tema, también quiero invitar a otro invitado, Brian Katulis, investigador principal en el Instituto de Oriente Medio. Brian, gracias por acompañarnos en I24 News en inglés. Acabas de escuchar al embajador Mark Regev. Él dice que el memorando de entendimiento era para detener los disparos, era para abrir el estrecho de Hormuz. Ninguna de esas cosas está sucediendo en este momento. El memorando de entendimiento está esencialmente muerto. Estamos de vuelta al punto de partida, o al menos al lugar donde estábamos hace 3 semanas antes de que se firmara este memorando. Parece que sí lo estamos. Quiero decir, creo que tus otros dos invitados fueron bastante educados. Este memorando de entendimiento es un acuerdo de apaciguamiento. Es el presidente Trump quien lamentablemente está en una posición más débil, quien está tratando de apaciguar a Irán. Debería haber terminado, según todos los indicios, pero no parece que sea así. No sé por qué. El presidente Trump sigue enviando mensajes contradictorios. Tiene a su vicepresidente, J.D. Vance, quien creo que es un defensor de este enfoque. Pero creo que lo que demuestra esta última ronda de ataques es que la administración de Trump no sabe lo que está haciendo. No consultó con algunos de nuestros socios más cercanos en Medio Oriente, incluyendo a Israel y muchos de los estados del Golfo. Y veremos qué pasa después. Creo que pasamos de la máxima presión sobre Irán en el primer mandato de Trump a la máxima incertidumbre, porque ni siquiera creo que el presidente Trump sepa qué va a hacer después. ¿Y los cataríes? La ministra de Relaciones Exteriores de Qatar sostuvo llamadas de alto nivel por separado con funcionarios iraníes, sauditas y emiratíes. ¿Cómo están los mediadores como Qatar tratando de maniobrar en esta situación tan incierta? Creo que probablemente están tratando desesperadamente de averiguar quién realmente está tomando las decisiones dentro de Irán. Quiero decir, no es que el régimen iraní en los últimos 40 años fuera buena gente, pero uno de los resultados de esta guerra este año es que creo que ha producido quizás un grupo de líderes aún más extremos, pero ciertamente menos predecibles en Irán, que siguen estando al mando. No ha habido ningún cambio de régimen efectivo. De hecho, ni siquiera estamos hablando en este momento sobre el estado del programa nuclear, que era y debería seguir siendo un enfoque clave, pero no lo es. ¿Por qué? Lo que estaba abierto el 27 de febrero, el día antes de la guerra, el estrecho de Hormuz, sigue cerrado. Los líderes iraníes que aún están en control están usando eso como palanca y están usando esto, como lo llamó uno de tus otros invitados, un memorándum de malentendidos. Yo lo llamaría un acuerdo de apaciguamiento desde la perspectiva de Trump, porque él sabe que es más débil políticamente aquí en Estados Unidos, y el dolor económico que el régimen iraní ha provocado ahora en lugares como Estados Unidos
ha debilitado a Trump de cierta manera, y él realmente está desesperado por tratar de encontrar algún tipo de resolución aquí. Esto nos lleva de vuelta a uno de los principales puntos de crítica antes de que este memorando de entendimiento siquiera se firmara. Mientras Irán tenga cualquier tipo de capacidades y crea que ahora controla el estrecho de Hormuz, no importa qué documentos firmen ahora o en el futuro, ¿cómo podemos resolver el problema en torno a esta estrecha vía navegable que Irán ahora quiere controlar? Creo que no se puede con el grupo actual de líderes que tenemos en Teherán. Y no está claro que el presidente Trump, si ves su historial a nivel global, en realidad no es muy bueno para lograr acuerdos diplomáticos duraderos. No sé si todos recuerdan cuando él afirmó que pondría fin a la guerra de Rusia contra Ucrania en un solo día. Aquí estamos un año y medio después de que empezó su administración. No ha podido lograrlo. Y creo que en parte es porque no construye coaliciones. Volviendo al punto que mencioné antes, probablemente deberíamos haber consultado más estrechamente con nuestro socio militar en esta guerra, Israel, sobre este memorando de entendimiento. Definitivamente deberíamos haber mantenido consultas más estrechas con esos estados del Golfo, donde tenemos bases, y deberíamos haber construido una coalición. El problema es que el presidente Trump es adicto a su propio estilo de diplomacia performativa y desearía que fuera mejor. Deseo eso porque Estados Unidos es realmente fuerte militarmente, más fuerte militarmente. Creo que Estados Unidos e Israel tienen la superioridad moral aquí frente al régimen iraní, pero de alguna manera jugamos muy mal una mano bastante fuerte, y creo que eso es lo que está pasando aquí con el presidente Trump. Brian Katulis, es un gusto tenerte con nosotros hoy en i24 News en inglés. Gracias por este análisis, gracias. De vuelta aquí en el estudio, Mark, cuando hablamos de este memorando de entendimiento, esto fue algo que muchas personas en Israel, muchos líderes en Israel criticaron desde el principio. ¿Hay alguna manera en que lo que estamos viendo ahora sea bueno para Israel si el memorando de entendimiento está empezando a desmoronarse? Así que primero que nada, creo que todavía no está decidido si el memorando de entendimiento ha terminado o no. Quiero decir, Trump no ha descartado esa posibilidad. Y es posible ver esta reciente ronda de disparos como diplomacia coercitiva. En otras palabras, no estás cumpliendo tu parte del trato, vamos a dispararte hasta que lo hagas. Y así que, desde ese punto de vista, como dije antes, cierto optimismo cauteloso. O los iraníes van a entender que tienen que cumplir sus acuerdos con Estados Unidos y mantener sus promesas, y que si no lo hacen, pagarán un precio. Estados Unidos no tiene miedo de usar la fuerza. Y tal vez eso signifique que este proceso pueda tener éxito, porque creo que los iraníes solo harán las concesiones que necesitan hacer si tienen una pistola en la cabeza, por así decirlo. Y si no, entonces está claro que los estadounidenses están dando señales de que están dispuestos a volver a niveles más altos de combate. Y creo que eso son buenas noticias. Los iraníes, esa es la única manera en que esto se puede resolver diplomáticamente. Si los iraníes entienden que si juegan, si se meten, si empiezan a jugar los juegos a los que estamos acostumbrados a verlos jugar, automáticamente recibirán un ataque militar. Y tal vez eso debería dar esperanza a aquellas personas que quieren ver que la diplomacia tenga éxito, porque esa es la única base sobre la que la diplomacia puede tener éxito. Muy bien. Bueno, mientras tanto, después de lo que vimos hoy, después de que sonaron sirenas cerca de las bases estadounidenses en Erbil y Bagdad, ahora también han surgido informes de un ataque con dron que alcanzó a un grupo de oposición kurdo-iraní cerca de Erbil. No hay informes de víctimas en este momento. Para hablar más al respecto, ahora nos acompaña Intifad Kambar, presidente del Consejo de Acción para la Protección Kurda en Washington, D.C. También es el ex portavoz del viceprimer ministro de Irak. Intifad, es un gusto tenerte con nosotras hoy en i24 News English. Tras estos informes más recientes, parece que las fuerzas kurdas están siendo atacadas nuevamente mientras Estados Unidos e Irán intercambian fuego. ¿Por qué están en la mira una vez más? Bueno, buenos días desde Washington, Nicole, gracias. Creo que lo que está pasando ahora es que Irán nunca dejó de atacar a la oposición kurda, a los grupos de oposición kurda iraní en Kurdistán y en Kurdistán, Irak. Y creo que una gran parte del problema es que el gobierno kurdo no tiene ninguna defensa aérea. Gracias a los Estados Unidos de América, se ha estado defendiendo Erbil y partes de Kurdistán, Irak, de las agresiones, cohetes y drones iraníes.
y han hecho un trabajo increíble, pero aún así los peshmerga kurdos, la fuerza de combate del gobierno kurdo, no tienen defensas aéreas. Así que estamos trabajando muy duro en Washington para convencer a los Estados Unidos de que le den al gobierno kurdo estas defensas aéreas. El problema es que tienen que sortear a Bagdad porque Kurdistán es parte de Irak. Y adivina qué, Bagdad está más alineado con Irán y no permitirán que eso llegue a la región de Kurdistán. Así que tenemos que tener un enlace directo y necesitamos que Estados Unidos entregue estas defensas aéreas que se necesitan desesperadamente en Kurdistán para defender a 6 millones de kurdos, al gobierno kurdo y a su sociedad civilizada. Pero ¿qué hay de los ataques más recientes a las bases estadounidenses en Irak? ¿Qué gana Irán atacando estas bases? Irak está siendo presionado desde dos lados. Tienes a Washington y a Teherán. Entonces, ¿Irán está tratando de atraer a Bagdad hacia su lado con algunos de estos ataques? Bueno, Nicole, desafortunadamente, debido a las administraciones anteriores de Estados Unidos, para ser específico, la administración de Obama y la de Biden, Irán se convirtió en el matón de Medio Oriente. El acuerdo nuclear con Irán básicamente era para limitar las capacidades nucleares de Irán, pero la gente pasó por alto el punto principal. El problema de Irán no es solo el tema nuclear, es el apoyo a las milicias, el ataque a la región, incluyendo a Israel, Emiratos Árabes Unidos, países del Golfo, todos aliados de Estados Unidos, misiles estratégicos de largo alcance. Así que hay una serie de problemas que deben eliminarse dentro del poder de Irán antes de que podamos decir que tenemos una paz estable y permanente en Medio Oriente. De lo contrario, Irán seguirá intimidando a Medio Oriente porque este es un régimen dirigido por matones, dirigido por personas apocalípticas. No tienen ningún pensamiento lógico y tenemos que eliminar este peligro de una forma u otra. Bueno, cuando ves la opinión pública hacia el régimen, tanto en Irak como en Irán, hoy es el último día del funeral de Qasem Soleimani, que fue de Irán a Irak y ahora regresa para la ceremonia final de entierro. Si su hijo, el nuevo líder supremo, Muqtada al-Sadr, no aparece hoy, ¿cómo podría eso dañar aún más la opinión pública o incluso la confianza hacia el régimen? Bueno, lo dije aquí en tu programa, Nicole. Si recuerdas que Irán va a usar este funeral como una demostración de poder y especialmente de su fuerza. Sin embargo, en la doctrina iraní de Wilayat al-Faqih hay algo llamado al-taqiyya, que es el engaño. Mentir es legal y aceptable religiosamente, así que yo lo haría. No me sorprendería si Musharraf está muerto o medio muerto o en estado vegetal y siguen diciendo que está funcionando, porque mentir bajo esta doctrina de taquilla es aceptable para engañar al enemigo. Entonces, ¿cómo podrías tener un acuerdo? ¿Cómo podrías tener un memorando de entendimiento o un acuerdo a largo plazo con un régimen cuya parte fundamental de su política de Estado es mentir bajo la doctrina de taquilla? Antifat Kambar, es un gusto tenerte con nosotros hoy en I-24 News English. Gracias. Gracias. De vuelta aquí en el estudio, Jacob, cuando vemos el funeral, Líbano, Arabia Saudita, Qatar, todos enviaron delegaciones para el funeral de Jamenei. Países que no lo hicieron esperan en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Es esto entonces una indicación no solo del nuevo aparato diplomático, sino también del aparato de seguridad que estamos viendo desarrollarse en la región en este momento? Creo que es una indicación de que ya no existe un enfoque conjunto del Golfo hacia Irán. Todos van en diferentes direcciones, ya no hay una política común del Golfo. Todo esto es historia. Incluso vimos a comentaristas emiratíes burlarse de los sauditas diciendo, ¿creen que están siendo estratégicos al enviar, ya saben, estos delegados de bajo nivel al funeral? No están siendo estratégicos, simplemente se están humillando a sí mismos. Este país, la República Islámica, nos lanzó misiles a todos y ustedes están enviando delegados al funeral del hombre que diseñó esta máquina de guerra. Eso es una humillación. Y esto fue dicho explícitamente por comentaristas emiratíes. Y yo creo que ese tipo de comentarios no se hacen a menos que reciban el visto bueno de la Corte Real en este tipo de países. Así que creo que estamos viendo una división muy importante entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en cuanto a cómo lidiar con Irán.
Y ya sabes, vemos que países grandes como los sauditas y también los cataríes les gusta hablar con doble discurso y jugar a dos bandas cuando se trata de Irán y cubrirse las espaldas. Y otros países como los Emiratos Árabes Unidos, especialmente, ya sabes, ante todo, los Emiratos Árabes Unidos están al frente con un enfoque mucho más audaz y directo, apostando aún más por la alianza con Israel, esperando que Estados Unidos entre en razón cuando se trata de Irán. Esto definitivamente también tiene implicaciones militares. Hemos tenido múltiples informes sobre una batería de la cúpula de hierro israelí en los Emiratos Árabes Unidos. No es solo la cúpula de hierro, hay todo tipo de formas de cooperación de inteligencia y operativa que podemos imaginar entre estos dos países contra el enemigo en común. Y otros países del Golfo parecen estar cubriéndose las espaldas de una manera mucho, diría yo, menos valiente. Bueno, embajador Rick, cuando vemos la retórica que ha surgido de esta procesión fúnebre en los últimos días, gritos de muerte a Estados Unidos, gritos de muerte al presidente estadounidense Donald Trump. Incluso hoy, durante el último día, se desplegó una enorme pancarta que decía en inglés, mataremos a Trump. Claramente es un mensaje para los negociadores de Washington y para el propio presidente de Estados Unidos. ¿Esto tiene alguna implicación en cuanto a las negociaciones en curso y en la mentalidad del propio Trump? Hay un viejo dicho que dice, lo que ves es lo que hay. Y esta es una expresión correcta de cómo el régimen revolucionario en Irán ve el mundo. Irán siempre ha dicho que Estados Unidos es el gran Satán e Israel es el pequeño Satán. Y no queremos ofender a nuestros televidentes europeos, pero Europa probablemente sea un Satán de tamaño mediano, sí. Estos son fanáticos revolucionarios. Fue Henry Kissinger, mucho más inteligente que yo, quien dijo que el problema es que Irán no es un país, es una causa. En otras palabras, la causa de expandir la revolución islámica. Y por eso Israel siempre estuvo tan preocupado por su programa nuclear y su apoyo al terrorismo. Y creo que Donald Trump, al menos eso espero, pero también creo que él lo entiende. Pero ¿qué hay del funeral? Porque Jacob lo mencionó. Mira, los iraníes realmente recibieron una bofetada si ves quién asistió al funeral. Quiero decir, por supuesto, no nos gustó que el viceministro de Defensa libanés fuera allí y que los sauditas enviaran a su viceministro de Relaciones Exteriores, sí. Pero excepto por los pakistaníes que enviaron a su presidente, ¿verdad? Y los pakistaníes, hemos hablado de ellos en este programa antes. Los pakistaníes son terribles cuando se trata de cualquier cosa relacionada con la paz en Medio Oriente. Sí, no tienen nada que aportar en absoluto. Parecen estar aliados con los elementos más extremos. Pero los rusos envían a un expresidente, ¿verdad? Y ese es su amigo más cercano. Los chinos, supuestamente también sus amigos cercanos, envían a un viceministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y país tras país enviando representación diplomática de bajo nivel es una bofetada en la cara del régimen islámico. Muestra su aislamiento diplomático. ¿Verdad? Los sudafricanos, que no son amigos de Israel, no enviaron a nadie. Algo está pasando. Ciertamente esperemos y veamos exactamente cómo se desarrolla, especialmente aquí en la región. Mark Regev, Jacob Lapin, excelente análisis de ambos. Gracias.